Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre contadores asíncronos. Vamos a recordar que cuando nosotros hablamos de un sistema asíncrono, hablamos de un sistema que se encuentra controlado por cambios de estado en algunas señales, pero no todo el sistema va a tener un solo reloj que va determinando el paso. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar con estos contadores. Bien, pues vamos a comenzar con los contadores asíncronos. Para el caso de los contadores asíncronos voy a ejemplificar un contador que me permita hacer una cuenta ascendente y descendente del 0 al número 7 y del número 7 al número 0. Este contador sería un contador que estaría conformado en este caso por 3 bloques, es decir, 3 flip-flops, porque requiero de 3 bits para poder contar hasta el 7 y viceversa. Entonces voy a considerar en este caso... voy a utilizar flip-flops de tipo JK, voy a poner aquí las entradas J y K, aquí tengo Q, aquí tengo Q negada, voy a poner aquí mi señal de reloj, voy a considerar que estos flip-flops son de flanco de bajada, por eso pongo aquí el circulito externo, pero además voy a considerar otra cosa, voy a considerar que estos elementos tienen aquí un punto de entrada que sería un reset. Y eso significa que cuando el reset se activa, en este caso en flanco de bajada, porque observen que aquí tengo un circulito afuera, voy a decir que el flip-flop se va a poner en 0. De la misma manera, si yo pusiera aquí arriba un elemento llamado set, cuando yo presiono este elemento, es decir, cuando entra un 0 de este lado, este sistema se pondría en 1. Pero para este ejemplo voy a considerar únicamente el reset. Y voy a considerar en este caso, dijimos, 3 flip-flops. Voy a colocar aquí el que sigue. Y si ustedes recuerdan, la ecuación característica del flip-flop, es decir, la Q de estado siguiente, se escribe como J por Q negada o K negada por Q. Voy a considerar en este caso que todos mis flip-flops van a tener una entrada 1 y 1. Entonces observa que si todos los flip-flops están amarrados a una entrada 1, la ecuación característica se reduce simplemente a Q negado. Es decir, para todos los casos, la Q de estado siguiente será siempre la Q negada. Bien, con esto en mente, voy a colocar en este caso los resets que yo tengo aquí, todos los resets. Y estos resets los voy a conectar aquí a un botón. Y voy a decir que este botón va a tener una resistencia, vamos a tener un LED indicador. Aquí voy a poner estas flechitas que salen a modo de indicar que este es un LED luminoso, ahí está. Aquí conecto al reset y conecto al reset. De tal manera que cuando yo presiono este botón, todos los flip-flops entran en reset, poniendo ceros aquí. Y entonces yo voy a decir que esta salida de aquí va a ser la salida Q0, esta va a ser la Q1 y esta de aquí va a ser la Q2. ¿Esto qué significa? Este elemento de aquí va a ser el bit menos significativo del contador, este va a ser el siguiente significativo y este va a ser el más significativo, es decir, este va a ser el bit número 2. Y entonces voy a conectar esta salida aquí con este reloj y esta salida de aquí con este reloj, observando que estos dos elementos, por lo tanto, son asíncronos, porque van a estar controlados al cambio de estado de Q1 y este va a estar controlado al cambio de estado de Q0, teniendo en cuenta que únicamente van a cambiar de estado cuando tengamos un flanco de bajada. Y a este elemento de aquí, es decir, al bit menos significativo, a este sí le voy a conectar una señal de reloj llamada CLK. Entonces, esta sería la conexión. Ahora, observen que si yo aquí tengo un contador ascendente, en automático yo voy a tener aquí una salida con un contador descendente. ¿Esto por qué? Porque al momento en el que aquí yo tenga 0, 0, 0, aquí voy a tener 1, 1, 1. Si aquí tengo 0, 0, 1, aquí voy a tener 0, 1, 1. Y así sucesivamente, es decir, vamos a tener aquí el opuesto y el opuesto va a ser siempre el descendente.
Bien, entonces para analizar en el tiempo este circuito que acabamos de construir, voy a colocar aquí la señal CLK, es decir, el reloj de este. Observen que aunque este tenga reloj, como estos no tienen y están controlados por por eso se considera esto como un contador asíncrono. Si todos los flip-flops estuvieran conectados a la misma señal del reloj de la entrada, entonces se consideraría un sistema síncrono, ¿sale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces voy a dibujar aquí mi señal de reloj, la voy a dibujar en todo el pizarrón. ¿Esto por qué? Pues resulta importante porque nosotros vamos a hacer un análisis de frecuencia de cómo están las señales en nuestro circuito. Y entonces aquí yo voy a ir indicando, bueno, aquí tengo los flancos de bajada. Ahí está. Ok. Y entonces aquí yo voy a dibujar a la señal Q1, perdón, Q0, que sería esta. Y voy a dibujar a la señal Q1 y a la señal Q2. Ok, entonces yo aprieto el reset de mi circuito y eso significa que aquí pongo un 0, aquí pongo un 0 y aquí pongo un 0 y por lo tanto aquí hay 1, 1 y 1. Y entonces tenemos los flip-flops así. Si el reloj no cambia, estos valores se conservan. Entonces yo empiezo en 0, aquí, estoy en 0 aquí y estoy en 0 acá. Cuando ocurre el primer flanco de bajada en el reloj, vamos a observar que este flanco de bajada habilita este flip-flop. En el momento en el que lo habilita, este 1 que tenemos aquí se transfiere para acá por la ecuación característica que dice, no la voy a borrar, la voy a dejar aquí, que la Q de estado siguiente es Q negada. Entonces, este 1 se pasa para acá, haciendo automáticamente un 0 aquí, ¿no? Entonces, esta Q0 cambia y se va a mantener en 1 hasta el siguiente flanco de bajada. Pero como Q cambió de 0 a 1, no hubo flanco de bajada aquí y no hubo flanco de bajada acá. Eso significa que estos dos flip-flops conservan su estado 0 hasta acá. Aquí. Por aquí. Bien. Y entonces, bueno, pues ya está. El reloj sigue cambiando. Y entonces, este valor que yo tenga aquí de 1, lo voy a conservar hasta este flanco de bajada que observo aquí. Entonces, este cambia, este 0 se pasa para acá. Este se hace 1. Y entonces, bueno, aquí yo digo, este cambia de 1 a 0 hasta el siguiente flanco de bajada. Y entonces, como aquí ya hubo un flanco de bajada, este elemento que se encuentra aquí cambia y este 1 se transfiere para acá por la ecuación característica. Este se hace 1 y este de aquí se hace 0. Entonces, Q1 cambia de 0 a 1. Pero como fue un cambio de flanco de subida, pues este se mantiene en 0. Aquí. Sigue en 0. Ok, y entonces aquí en el siguiente flanco de bajada, en este flanco, este flip-flop cambia, y entonces este 1 se transfiere para acá, se hace aquí un 1, y entonces aquí se hace un 0. Y observa que si yo lo tenía en 0, ahora hace un cambio a 1 hasta el siguiente flanco de bajada. Pero como aquí no hubo flanco de bajada, entonces este se mantiene en 1. Aquí sigue sin haber flanco de bajada, entonces este sigue en 0. Y esto se conserva aquí. Bueno, en el siguiente flanco de bajada, aquí, este 0 pasa para acá. Aquí se hace 0. Aquí se hace un 1. Entonces, bien, este regresa a 0.
Y como aquí hubo flanco de bajada, entonces este cambia. Y entonces este 0 que yo tenía acá se transfiere aquí, se hace un 1. Y bueno, aquí este estaba en 1, ahora se hace 0. Y aquí ya hubo flanco de bajada, habilitando este flip-flop y entonces cambiando este elemento que se encuentra aquí para acá. Y entonces este se hace 1 hacia acá. Y entonces observa que para cada flanco de bajada del reloj, nosotros vamos a tener un cambio en el flip-flop. ¿Por qué? Porque este flip-flop JK atado a 1-1 se va a comportar de la misma manera que un flip-flop tipo T, que es un flip-flop toggle, que habíamos dicho que era de conmutación. Y entonces, aquí, a cada flanco de bajada, vamos a tener un cambio en este. Perdón, aquí no, porque este fue un flanco de subida. Aquí tenemos flanco de bajada hasta acá, aquí y hasta acá. Y luego en este, pues este se mantiene aquí hasta acá. Aquí está. Lo que queremos explicar o lo que queremos observar para este caso es lo siguiente. Observa que se requieren 2 ciclos de reloj para producir un cambio en Q0. Y luego se requieren 2 cambios en Q0 para provocar un cambio en Q1. De tal manera que si CLK funciona a una frecuencia dada, Q0 va a tener una frecuencia de la mitad de CLK, mientras que Q1 va a tener una frecuencia de una cuarta parte de la frecuencia original. Es decir, requiero 4 cambios en CLK para producir un cambio en Q1. Y Q2 va a tener la mitad de la frecuencia de Q1 y al mismo tiempo va a ser una octava parte de la frecuencia de Q0. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir observando cómo es que hacemos los divisores de frecuencia justamente con los contadores. Entonces, estos contadores no nos sirven nada más para contar, sino que nos sirven también para dividir una señal y irla tomando en fracciones de 2 a la n en 2 a la n. Entonces, observa, por ejemplo, aquí que yo voy contando, yo aquí digo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y entonces aquí yo hago 0, 0, y aquí digo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y luego aquí yo mantengo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y entonces observe que aquí tenemos justamente el 1 binario, perdón, el 0 binario. Luego aquí tenemos el 1, recuerda que el menos significativo es este. Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y aquí empezamos otra vez. 0, 1, el que sigue debe ser 2, y así sucesivamente. Y entonces si yo dibujara la señal que viene acá, esa señal de acá, pues sería justamente el inverso de esta, y entonces sería 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y tú puedes hacer el ejercicio de dibujar las señales cambiantes de Q0, Q1 y Q2 negadas, y vas a poder observar que ahí se genera un contador descendente, es decir, esta combinación corresponde a una combinación 1, 1, 1, luego vamos a tener una combinación 1, 1, 0 por el 0 de aquí, y así sucesivamente. Bien, entonces estos fueron los contadores asíncronos. Voy a ejemplificar un contador asíncrono que no necesariamente llega hasta la cuenta final. Entonces vamos a borrar el pizarrón. Bien, aquí voy a ejemplificar un contador que quiero que haga la siguiente secuencia. Quiero que haga 0, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 5 regrese al 0.
0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, si tú observas el circuito, tengo exactamente el mismo circuito que tenía hace un momento, es decir, un contador de 0 a 7, pero vamos a observar qué vamos a hacer con nuestras señales para evitar que el contador llegue al 6 y al 7, y entonces en cuanto cuentes 5, el siguiente número a observar sea el 0. Yo tengo aquí mi señal de reset y esta señal de reset es la que voy a aprovechar para hacer justamente esta cuenta. Y entonces voy a decir que esta señal de reset de aquí yo la voy ahora a obtener a través de dos medios. Y entonces para eso voy a conectar aquí una compuerta NOR. ¿Por qué NOR? Porque recuerden que estos elementos se activan con flanco de bajada. Y entonces voy a decir, bueno, uno de esos elementos sería justamente mi botón que tengo de este lado, pero el otro elemento yo lo voy a obtener a partir de una combinación específica. Y entonces esa combinación específica va a ser justamente la combinación que va después del 5. Es decir, el conteo iría 0, 0, 0, 0, 0, 1, que es el 1, 0, 1, 0, que sería el 2, 0, 1, 1, que sería el 3, 1, 0, 0, que sería el 4, 1, 0, 1, que ese sería el 5, pero el 6, ese es el que yo voy a observar con detenimiento, que sería 1, 1, 0. Entonces, cuando el contador llegue aquí, llegue al número 6, se tiene que resetear, es decir, tiene que regresar a 0. Pero tengo que dejar que el número 5 esté presente, es decir, el sistema tiene que llegar al 5. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a conectar en una compuerta AND la combinación del 6 que me permita habilitar. Es decir, yo voy a colocar la Q0 y la Q1 aquí a la entrada. No voy a hacer mi cable hasta acá, sino lo que voy a hacer es que voy a decir que aquí entra Q0 y aquí va a entrar Q1, asegurándome que para esta combinación, que es la única que se presenta, observen que para todos estos casos no hay 1, 1. Si hubiera otra combinación que yo quisiera dejar que tuviera aquí 1, 1, entonces tendría que poner la combinación completa del número 6, que fuera así, Q2 en negado, por acá, ¿no? Pero bueno, eso no es necesario para este caso. Y entonces voy a decir que aquí el sistema entra en reset cuando yo presiono mi botón o cuando se presenta esta combinación de 6. De forma inmediata, cuando el sistema cambia al número 6, entramos en reset, hacemos 0 y entonces empieza a contar nuevamente 0, 1, 2, 3, 4, 5 y en 6 se resetea. Entonces, esta es una aplicación muy clásica cuando nosotros tenemos, porque recuerden que los contadores solo los podemos hacer en módulos de 2 a la n en 2 a la n. Y entonces, para el caso en el que no querramos hacer un contador completo, es decir, contar hasta el número 4, hasta el número 2, el número 3 sería un contador completo en 2 a la n, en donde solo tuviéramos 2 flip-flops, pero para el 4, para incluir 4, 5, 6 y 7 requerimos un siguiente módulo, ¿no? Bien, entonces con esto terminamos los contadores asíncronos. Nos veremos hasta la próxima transmisión.